Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Martín Reti Soto. Mi matrícula 220-224-16. Nombre del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nombre del reto: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre del asesor: licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Fecha de elaboración: 9 de noviembre del 2024. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Basándonos en los hechos presentados y considerando los estándares internacionales de derechos humanos, sí podría argumentarse que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Vamos a desglosar las razones: violaciones potenciales a los derechos humanos, privación arbitraria de la libertad. Ana fue detenida sin justificación clara mientras repartía panfletos con citas bíblicas, lo cual es una actividad pacífica y protegida bajo el derecho a la libertad de expresión. Dentro de las normas internacionales, según el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales, y ninguna persona puede ser privada de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por leyes dictadas conforme a ellas. Punto 2. Incomunicación y trato degradante. Ana estuvo encerrada e incomunicada durante 3 horas en una patrulla y posteriormente recibió burlas y comentarios peyorativos. Las normas internacionales en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Además, se prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Punto 3. Falta de acceso a la justicia y derechos de debido proceso. Las instituciones estatales omitieron iniciar cualquier procedimiento a pesar de la denuncia de Ana, y la Justicia Federal resolvió incompetencia. Las normas internacionales en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio de la cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa.
Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, antes ponerse de conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, en este caso podría argumentarse que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, considerando los puntos siguientes: violaciones potenciales a los derechos humanos, privación arbitraria de la libertad. Andrés, una persona en situación de calle, fue detenido y privado de su libertad por no cumplir con un decreto que requería el confinamiento en una residencia particular, algo que él no poseía. Dentro de las normas internacionales, según el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Ninguna persona puede ser privada de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por leyes dictadas conforme a ellas. La detención de Andrés se basó en una medida que no consideraba su situación específica, lo que puede considerarse una privación arbitraria de la libertad. 2. Trato degradante y estigmatización. Andrés fue boletinado en redes sociales con términos peyorativos, lo cual vulneró su dignidad y reputación. De acuerdo a las normas internacionales, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Se prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La exposición pública de Andrés con términos ofensivos puede considerarse un trato degradante. 3. Falta de consideración de la situación de vulnerabilidad. El decreto no consideraba a las personas en situación de calle, como Andrés, que no tiene un hogar donde confinarse. Las normas internacionales en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza la igualdad ante la ley y el artículo 26 habla del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y políticos. Especifica personas sin hogar, lo que podría ser una violación de sus derechos a la igualdad y no discriminación. En la conclusión, el Estado mexicano, al ser signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. En este caso, al no proporcionar un recurso efectivo y omitir el inicio de procedimientos adecuados, el Estado incumplió con su obligación de garantizar los derechos de Ana, lo que podría constituir una violación directa a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, es razonable concluir que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano debido a la privación arbitraria de libertad, los tratos degradantes y la falta de acceso a un recurso efectivo. El Estado mexicano, al no adoptar medidas que contemplen las circunstancias específicas de personas en situación de vulnerabilidad y al proceder a la detención y estigmatización de Andrés, incumplió con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, si se puede argumentar que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano debido a la privación arbitraria de libertad, el trato degradante y la falta de consideración de la situación de vulnerabilidad de Andrés.